En 1944, después de las operaciones del Día D en Normandía, Estados Unidos recibió cientos de miles de prisioneros de guerra alemanes en campos distribuidos por 46 estados estadounidenses. La Convención de Ginebra exigía trato humano, pero la abundancia alimentaria ofrecida sorprendió incluso a los administradores de los campos. Mientras Alemania enfrentaba una grave escasez de alimentos, los prisioneros descubrirían una realidad alimentaria que desafiaría todas sus percepciones sobre el enemigo. La risa de Hans Müller resonó en el comedor improvisado cuando vio la bandeja de aluminio frente a él. Carne enlatada, puré de papas, pan blanco suave y una generosa porción de pastel de manzana humeante. «Miren cómo el enemigo desperdicia comida con nosotros», murmuró en alemán a Otto Schneider, un veterano que mantenía la cabeza erguida incluso tras las cercas de alambre de púas. Pero cuando Hans llevó la primera cucharada a la boca, su expresión cambió completamente. El silencio que siguió no fue de burla, sino de algo mucho más perturbador: reconocimiento. Esta es la historia real de los archivos perdidos de la guerra, sobre prisioneros alemanes que descubrieron la verdadera fuerza estadounidense a través de algo inesperado: la abundancia de una simple comida. Lo que encontraron cambiaría para siempre su comprensión sobre quién realmente estaba ganando la guerra. Las puertas del vagón de carga se abrieron con un chirrido metálico ensordecedor, y la luz dorada de octubre de 1944 inundó los rostros cansados de los prisioneros alemanes. Hans Müller parpadeó repetidamente, ajustando los ojos al brillo después de 3 días de viaje en oscuridad casi total desde el puerto de Nueva York. El olor a tierra húmeda y hojas secas de Oklahoma reemplazó inmediatamente el olor acre de sudor y miedo que había dominado el vagón durante el largo trayecto. Sus piernas temblaron al tocar el suelo estadounidense por primera vez y notó cómo el aire parecía más limpio, menos cargado de la contaminación industrial que conocía de la Alemania devastada por los bombardeos. El sonido de botas militares marchando en formación resonaba a lo lejos, mezclándose con voces en inglés que aún sonaban extrañas a sus oídos alemanes acostumbrados a los comandos guturales de sus superiores. Otto Schneider bajó del vagón con la postura rígida que mantenía desde los tiempos de cabo en la Wehrmacht, observando cada detalle del campo que se extendía frente a ellos con ojos de soldado experimentado. Las tiendas de madera se alineaban en filas perfectas, rodeadas por alambre de púas que brillaba bajo el sol de la tarde, pero había algo desconcertante en la organización casi hospitalaria del lugar. El césped estaba cortado de manera uniforme. Las estructuras parecían sólidas y bien mantenidas, muy diferentes de los campos de prisioneros improvisados que había visto en el frente oriental. Soldados estadounidenses caminaban entre las instalaciones con una casualidad que contrastaba marcadamente con la tensión militar que dominaba los campos alemanes. No había prisa desesperada, no había el nerviosismo de quienes luchan por sobrevivir, solo una eficiencia relajada que sugería abundancia de recursos. Otto frunció el ceño, tratando de comprender esa atmósfera extraña que parecía casi civil en medio de la estructura militar. El sargento William Thompson emergió de la cocina principal cargando una bandeja de prueba, el vapor subiendo de la comida caliente y creando pequeñas nubes que se disipaban en el aire fresco de la tarde. Sus mangas estaban arremangadas, revelando antebrazos robustos marcados por pequeñas cicatrices de quemaduras, señales de años trabajando en cocinas militares desde el inicio de la guerra. El olor a carne asada y especias se dispersaba a su alrededor como un aura reconfortante, haciendo que algunos prisioneros alemanes levantaran instintivamente las narices para captar ese aroma que hacía mucho no sentían. Thompson observaba a los recién llegados con curiosidad genuina, no con el desdén que los alemanes esperaban encontrar en los ojos del enemigo. Había algo casi paternal en su expresión cuando notó la delgadez evidente de algunos prisioneros, la forma en que sus uniformes colgaban sueltos sobre cuerpos que claramente habían conocido la privación. Para él, alimentar a las personas era más que un deber militar. Era una cuestión de humanidad básica. El teniente James O'Connor se acercó al grupo de prisioneros con pasos medidos, su postura militar impecable pero sin la rigidez intimidante que Hans había aprendido a asociar con los oficiales. El uniforme estadounidense estaba limpio y bien planchado. Las insignias pulidas brillaban bajo la luz solar, y había una cualidad casi relajada en su presencia que desafiaba las expectativas alemanas sobre la disciplina militar. Cuando comenzó a hablar en alemán fluido, explicando las reglas básicas del campo, su voz llevaba un acento que revelaba educación universitaria, no el tono áspero de los comandantes de campo que los prisioneros conocían. O'Connor gesticulaba ocasionalmente mientras hablaba, un hábito que sugería confianza y control, como si administrar un campo de prisioneros fuera solo otra tarea administrativa en su carrera. Sus ojos recorrían el grupo no buscando señales de resistencia o planificación de fuga, sino evaluando las necesidades básicas.
¿Quién necesitaba atención médica? ¿Quién parecía más afectado por la captura? ¿Quién podría adaptarse más rápidamente a la rutina del campo? Hans intercambió una mirada escéptica con Otto cuando O'Connor mencionó casualmente la cena de bienvenida que los esperaba en el comedor principal dentro de una hora. La expresión del veterano alemán permaneció impasible, pero Hans pudo notar la tensión casi imperceptible alrededor de sus ojos. Esa desconfianza instintiva de soldado que aprendió a cuestionar cualquier generosidad inesperada. El concepto de una comida de bienvenida para prisioneros de guerra parecía absurdo, casi insultante en su aparente sinceridad. En las semanas previas a la captura, habían sobrevivido con raciones que consistían principalmente en pan negro duro y sopa aguada de papa, cuando algo estaba disponible. La idea de que el enemigo ofrecería algo mejor de lo que ellos mismos tenían acceso en territorio alemán parecía una cruel ironía o quizás una forma sofisticada de humillación psicológica. La abundancia del enemigo sería nuestro primer y más perturbador descubrimiento sobre la verdadera naturaleza de esta guerra. El comedor del campo se extendía como un hangar improvisado, con largas mesas de madera dispuestas en filas precisas que podrían acomodar fácilmente a 300 hombres de una sola vez. Las paredes de madera contrachapada aún exhalaban el olor fresco de una construcción reciente, mezclado con los aromas complejos que emanaban de la cocina industrial adyacente, una combinación de especias, grasa de carne asada y algo dulce que Hans no podía identificar de inmediato. Lámparas eléctricas suspendidas por cables colgaban del techo alto, creando círculos de luz amarilla que transformaban las mesas en islas de claridad en medio de la vastedad del espacio. El sonido de los pasos resonaba de manera diferente aquí, más hueco y resonante, amplificado por la arquitectura funcional que priorizaba la eficiencia sobre el confort. Cuando los prisioneros alemanes comenzaron a ocupar los bancos de madera, el crujir de la madera se mezclaba con murmullos bajos en alemán, comentarios cautelosos sobre el tamaño sorprendente del lugar y la evidente abundancia de recursos necesarios para construir tal estructura. Hans se sentó junto a Otto en la tercera fila, sus ojos recorriendo automáticamente los detalles que podrían revelar pistas sobre sus circunstancias. Las mesas estaban limpias de una manera que sugería limpieza regular, no solo una preparación especial para los recién llegados, y había una calidad institucional pero bien mantenida en todo el ambiente. Pequeños recipientes de sal y pimienta estaban distribuidos a intervalos regulares, un lujo que Hans no veía desde antes de la guerra, cuando tales condimentos se volvieron escasos incluso para los civiles alemanes. El olor antiséptico del detergente industrial era perceptible bajo los aromas de la comida, indicando patrones de limpieza que excedían cualquier cosa que él hubiera experimentado en instalaciones militares alemanas en los últimos años. Sus manos, aún ásperas por las últimas semanas como prisionero en tránsito, tocaban la superficie lisa de la mesa con una sensación extraña. Era reconfortante y perturbadora simultáneamente, como si el cuidado dedicado a mantener ese ambiente contradijera todo lo que él había aprendido sobre el trato a los prisioneros de guerra. Otto mantenía su postura militar incluso sentado, la espalda erguida y los ojos alerta. Pero Hans podía percibir la forma en que su compañero inspeccionaba discretamente cada detalle a su alrededor. El veterano había sobrevivido a la brutal campaña rusa y sabía reconocer señales de abundancia o escasez con la precisión de alguien que había dependido de tal conocimiento para sobrevivir. Las expresiones de los otros prisioneros alemanes revelaban una mezcla similar de escepticismo y curiosidad. Algunos fruncían el ceño desconfiados, otros parecían genuinamente intrigados, pero todos compartían esa tensión subyacente de hombres que habían aprendido a no confiar en generosidad inexplicada. Conversaciones susurradas en alemán circulaban entre las mesas. Especulaciones sobre los motivos americanos para tal trato. Teorías que variaban desde propaganda psicológica hasta preparación para interrogatorios más sofisticados. La atmósfera estaba cargada de expectativa nerviosa, como si todos estuvieran esperando que la realidad familiar de la privación se restableciera en cualquier momento. El sargento Thompson emergió de la cocina seguido por un equipo de soldados americanos cargando bandejas de aluminio que brillaban bajo las lámparas del comedor. El vapor que salía de las bandejas creaba pequeñas nubes aromáticas que se dispersaban por el aire, llevando consigo olores que inmediatamente hicieron que el estómago de Hans se contrajera involuntariamente, su cuerpo reaccionando a olores que había olvidado durante meses de alimentación inadecuada. Las bandejas eran sorprendentemente pesadas, como Thompson demostraba al dejarlas frente a cada prisionero con movimientos eficientes pero cuidadosos. El sonido metálico de las bandejas tocando la madera de las mesas creaba un ritmo constante que llenó el comedor, puntuado ocasionalmente por exclamaciones suaves en alemán cuando los prisioneros veían el contenido. Thompson se movía entre las mesas con la confianza de alguien orgulloso de su trabajo,
ocasionalmente haciendo contacto visual con los alemanes y ofreciendo pequeños asentimientos de reconocimiento que confundían a Hans. No había arrogancia ni desdén, solo una especie de satisfacción profesional. La primera visión de la comida provocó un silencio absoluto que se extendió por el comedor como una ola, reemplazando gradualmente los murmullos nerviosos que habían dominado el ambiente momentos antes. En la bandeja frente a Hans, una generosa porción de carne enlatada ocupaba el centro, rodeada de puré de papas cremoso que aún humeaba, ejotes que mantenían su color vibrante, y una gruesa rebanada de pan blanco que parecía haber sido horneada ese mismo día. Pero fue la porción de pastel de manzana, cuidadosamente colocada en una esquina de la bandeja, la que realmente rompió cualquier compostura restante. Su corteza dorada y el relleno visible a través de pequeños cortes decorativos representaban un nivel de indulgencia que trascendía la mera alimentación. El aroma complejo que ascendía de la comida completa era abrumador para hombres que se habían acostumbrado a sopas delgadas y pan rancio, llevando consigo toques de canela, hierbas y grasas ricas que sus cuerpos deseaban intensamente. Hans se encontró sujetando los bordes de la bandeja más fuerte de lo necesario, como si temiera que la generosa comida desapareciera si relajaba su vigilancia. Ante esa abundancia inesperada, nuestra arrogancia alemana comenzó a romperse como hielo bajo el sol. Hans levantó el tenedor de metal con dedos que temblaban imperceptiblemente, no por miedo sino por una anticipación que lo avergonzaba profundamente. La textura del puré de papas era completamente diferente a cualquier cosa que él hubiera experimentado, cremosa y rica, con pequeños trozos de mantequilla que se derretían en la lengua y liberaban un sabor que parecía casi decadente en su intensidad. El contraste era brutal. Mientras que en su última semana en territorio alemán, él había compartido una papa cruda con 2 otros soldados, aquí estaba frente a una porción que podría alimentar a 3 hombres hambrientos. La carne enlatada, inicialmente desestimada como un producto inferior, reveló capas de sabor que su paladar mal alimentado apenas podía procesar completamente, salada pero no en exceso, con una riqueza que sugería recursos abundantes dedicados incluso a la conservación de los alimentos. El sonido de las masticadas cuidadosas llenó el comedor mientras cientos de prisioneros alemanes probaban simultáneamente una comida que superaba cualquier cosa disponible para los civiles alemanes en años. Cada bocado exigía contemplación, no solo por el placer, sino porque desafiaba suposiciones fundamentales sobre quién realmente controlaba los recursos en esta guerra. Otto cortó su carne con precisión militar, pero Hans notó cómo los movimientos de su compañero eran más lentos de lo usual, más deliberados, como si cada bocado requiriera una cuidadosa consideración. El veterano había sobrevivido a algunos de los peores momentos de la guerra en el frente oriental, donde los soldados regularmente luchaban por trozos de comida que apenas merecían ese nombre, y su expresión revelaba una lucha interna entre la compostura profesional y la genuina sorpresa. Cuando Otto finalmente mordió el pan blanco, suave y fresco con una miga que indicaba harina de alta calidad, su mandíbula se detuvo a mitad de la masticada, y sus ojos encontraron los de Hans al otro lado de la mesa. No se intercambiaron palabras, pero la mirada que pasó entre ellos llevaba años de experiencia compartida con la escasez, el racionamiento y el hambre constante que había sido su compañera durante los últimos años de la guerra. La realización de que el enemigo los estaba alimentando mejor que su propio gobierno había podido gestionar para sus civiles era una amarga píldora que se mezclaba incómodamente con el dulce sabor de la comida bien preparada. Alrededor de ellos, la atmósfera en el comedor se transformó lentamente de sospecha cautelosa a algo más complejo y perturbador. Algunos prisioneros comían en silencio, perdidos en la contemplación privada sobre las implicaciones de la abundancia extendida sobre sus bandejas. Otros susurraban en alemán, sus voces llevando notas de incredulidad y admiración renuente que nadie quería reconocer abiertamente. Hans observó cómo algunos de sus compañeros prisioneros cuidadosamente guardaban porciones de comida, un instinto nacido de meses o años de escasez, mientras que otros parecían casi abrumados por la riqueza y la cantidad, comiendo lentamente como si temieran enfermarse después de una prolongada desnutrición. El sonido de los cubiertos contra las bandejas metálicas creaba un ritmo constante que se veía interrumpido ocasionalmente por exclamaciones suaves cuando alguien descubría un bocado particularmente sabroso. La experiencia sensorial estaba reescribiendo todo lo que pensaban saber sobre las capacidades y prioridades militares americanas, una cucharada a la vez. La porción de pastel de manzana permaneció intacta en la mayoría de las bandejas durante los primeros 15 minutos, como si los prisioneros necesitaran tiempo para procesar la osadía de ser servidos postre, junto con una comida ya abundante más allá de las expectativas. Hans observó la corteza dorada,
notando cómo el vapor aún escapaba a través de pequeños agujeros cortados en el pastel, llevando consigo el aroma de canela y manzanas horneadas que parecía casi criminalmente lujoso dadas las circunstancias. Cuando finalmente se armó de valor para probarlo, la explosión de sabor fue inmediata y abrumadora, dulce pero no empalagoso, con trozos de manzana que mantenían su textura, todo envuelto en una corteza que era mantequillosa y perfectamente horneada. Sus ojos se cerraron involuntariamente mientras masticaba, y cuando los abrió de nuevo encontró al teniente O'Connor parado cerca, observando las reacciones de los prisioneros alemanes con una expresión que mezclaba curiosidad con algo que podría haber sido compasión. La presencia del oficial no era intimidante. En cambio, parecía genuinamente interesado en entender cómo este simple acto de alimentar estaba afectando a hombres que esperaban un trato severo o privación deliberada. El sargento Thompson se movía entre las mesas con una gran cafetera, ofreciendo recargas de manera casual que confundía aún más las expectativas alemanas sobre el trato a los prisioneros. El café era fuerte y caliente, con una riqueza que sugería granos reales en lugar de los sustitutos de achicoria que se habían vuelto comunes en Alemania durante el racionamiento de la guerra. Mientras el vapor de cientos de tazas de café se mezclaba con los aromas restantes de comida cocinada, creaba una atmósfera que casi se sentía acogedora a pesar del ambiente institucional y las circunstancias que habían reunido a todos. Hans observó cómo Thompson intercambiaba breves asentimientos con algunos prisioneros, ocasionalmente respondiendo preguntas sobre la comida en un alemán roto mezclado con gestos entusiastas. El orgullo del sargento por su trabajo culinario era evidente, y su disposición para interactuar positivamente con los prisioneros enemigos desafiaba las ideas preconcebidas sobre el carácter estadounidense que la propaganda nazi había cultivado cuidadosamente. Cada interacción, cada porción generosa, cada momento de amabilidad inesperada estaba socavando sistemáticamente una visión del mundo que los había sostenido durante años de conflicto. Con cada bocado descubríamos que habíamos estado luchando no solo contra un enemigo, sino contra una civilización entera de abundancia que no podíamos comprender. El silencio que descendió sobre el comedor después de la comida no era meramente la satisfacción tranquila de hombres bien alimentados, sino la profunda contemplación de individuos que se enfrentaban a una realidad que demolió sus cuidadosamente, mantenía suposiciones sobre la guerra y la superioridad nacional. Hans empujó su bandeja vacía solo un poco hacia adelante, un gesto inconsciente que revelaba su renuencia a dejar ir la evidencia de la abundancia que acababa de experimentar. Las lámparas sobre su cabeza proyectaban sombras que parecían diferentes ahora, menos duras y más acogedoras, como si el propio ambiente hubiera cambiado en respuesta a las percepciones alteradas. El sonido de las sillas deslizándose sobre el suelo de madera creaba una sinfonía de pequeños movimientos mientras cientos de prisioneros cambiaban de posición, cada uno perdido en pensamientos privados que nadie estaba listo para compartir abiertamente. El aire, denso con los aromas persistentes de la comida bien preparada, se mezclaba con algo más difícil de definir. Tal vez el olor de los prejuicios comenzando a desmoronarse, o quizás simplemente el vapor residual de café caliente enfriándose en cientos de tazas. Finalmente, Otto habló, su voz apenas un susurro, pero clara en el relativo silencio del lugar. Hans, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Sus palabras llevaban el peso de años de experiencia militar, campañas libradas en varios continentes, donde la logística y las líneas de suministros definían las victorias más que el coraje o la táctica. Las manos del veterano permanecían perfectamente quietas sobre la mesa, pero Hans pudo ver un ligero temblor en sus hombros. No miedo, sino una especie de incertidumbre existencial que surge cuando las creencias fundamentales comienzan a desmoronarse. Alrededor de ellos, otros prisioneros alemanes mantenían conversaciones susurradas similares, voces que llevaban notas de confusión, vergüenza y una maravilla renuente. Algunos miraban sus tazas de café vacías, como si buscaran respuestas. Otros miraban alrededor del comedor con nuevos ojos, viendo no solo una instalación de prisioneros, sino la evidencia de una capacidad organizacional y una abundancia de recursos que superaban todo lo que habían presenciado, incluso en los años más prósperos de Alemania antes de la guerra. El teniente O'Connor se movía entre las mesas, no inspeccionando ni monitoreando, sino observando con genuina curiosidad las reacciones de hombres que habían esperado un trato severo y, en cambio, habían encontrado algo más cercano a la hospitalidad. Sus interacciones con los prisioneros eran breves pero respetuosas. Un asentimiento aquí, un pequeño intercambio allá, siempre manteniendo la distancia apropiada, pero nunca mostrando el desprecio o la superioridad que la propaganda nazi les había enseñado a esperar de los oficiales estadounidenses. Cuando se detuvo cerca de la mesa de Hans, el joven alemán sintió la necesidad de hablar, su inglés vacilante pero decidido.
Señor, en Alemania, no tenemos tal comida, desde hace mucho tiempo. La respuesta de O'Connor fue simple pero profunda. En sus implicaciones, creemos que tratar bien a los prisioneros refleja quiénes somos, no quiénes son ustedes. Sus palabras colgaron en el aire como un desafío a todo lo que Hans había aprendido sobre la guerra, la moralidad y el carácter nacional. Sugerían una visión del mundo donde la fuerza no se demostraba a través de la crueldad, sino a través de la capacidad para mantener valores civilizados incluso cuando se trataba con enemigos. La realización gradual que se extendía entre los prisioneros alemanes iba más allá de una simple apreciación por una buena comida. Estaban enfrentando la evidencia de una sociedad que podía permitirse alimentar a sus enemigos mejor que su propio gobierno había podido cuidar de sus ciudadanos durante los últimos años de la guerra. La abundancia no solo estaba en la cantidad, sino en la calidad, la preparación y la presentación. Detalles que requerían recursos excedentes, cadenas de suministros establecidas y una infraestructura que permanecía intacta y funcional a pesar de la guerra en múltiples continentes simultáneamente. Hans pensó en su familia en Alemania, racionando pequeñas porciones de café de sustituto y celebrando cuando podían conseguir carne real, mientras que aquí cientos de prisioneros enemigos estaban siendo servidos con varios platos, incluido el postre, como parte de la rutina diaria. Las implicaciones eran asombrosas. Si los estadounidenses podían permitirse tal generosidad hacia los enemigos capturados, ¿qué sugería eso sobre su capacidad general para hacer la guerra, su estabilidad económica, su organización social? A medida que las sombras de la tarde comenzaban a alargarse por las ventanas del comedor, Hans se encontró estudiando los rostros de sus compañeros prisioneros con nueva atención. Algunos parecían casi avergonzados, como si reconocer la generosidad de los enemigos fuera de alguna manera una traición a su lealtad nacional. Otros parecían profundamente concentrados, tal vez reconsiderando las narrativas que habían aceptado, sobre la debilidad estadounidense, la influencia judía o la inferioridad racial que había sido central para la ideología nazi. Unos pocos parecían genuinamente perturbados, como si se dieran cuenta de que tal vez habían estado luchando del lado equivocado de un conflicto mucho más complejo de lo que sus líderes les habían descrito. El sargento Thompson continuó su ronda, asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida, ocasionalmente rellenando las tazas de café sin que se lo pidieran, pequeños actos de consideración que acumulaban en una poderosa demostración de valores en acción. Cada gesto reforzaba un mensaje que era más efectivo que cualquier propaganda. Esta era una sociedad que podía permitirse la compasión, una nación lo suficientemente segura en su fuerza para extender la humanidad incluso a aquellos que habían intentado destruirla. En ese comedor silencioso, descubrimos que nuestra derrota no había sido escrita en los campos de batalla, sino en cada papa perfectamente cocida, cada grano de azúcar real, cada acto de amabilidad inesperada que reveló una civilización que habíamos subestimado. 3 semanas después de su llegada al campo, Hans se encontró sentado en su estrecha cama de madera contrachapada, una hoja de papel en blanco temblando entre sus dedos como una vela al viento. El barracón estaba silencioso, excepto por el sonido rítmico de las respiraciones profundas de los otros prisioneros y el ocasional crujido de la madera ajustándose al frío nocturno de Oklahoma. La luz amarilla de una sola lámpara colgada en el centro del dormitorio creaba círculos de claridad que apenas alcanzaban su cama en la esquina, obligándolo a inclinarse hacia adelante para ver las líneas pálidas del papel. Sus manos aún llevaban el suave aroma del jabón americano. Otro lujo inesperado que el campo proporcionaba regularmente, junto con toallas limpias y agua caliente para baño 2 veces a la semana. El contraste era perturbador. Mientras escribía a su familia en la devastada Alemania, él estaba más limpio, mejor alimentado y más cómodo que en los últimos 2 años de guerra. ¿Cómo podría explicar tal ironía sin sonar como un traidor? ¿O un hombre que había perdido completamente su cordura? Otto observaba desde su cama cercana, sus ojos experimentados notando la lucha interna que Hans se enfrentaba para encontrar las palabras apropiadas. El veterano había intentado escribir su propia carta 3 veces, solo para arrugar el papel y comenzar de nuevo, incapaz de reconciliar la realidad de su situación con cualquier narrativa que tuviera sentido para los alemanes viviendo bajo bombardeos constantes y racionamiento severo. Las comidas diarias seguían siendo abundantes: desayuno con huevos reales, tocino crujiente, pan tostado con mantequilla real y café fuerte que rivalizaba con cualquier cosa que él hubiera probado en los cafés de Berlín antes de la guerra.
Los almuerzos incluían sopas espesas, sándwiches generosos, frutas frescas cuando estaban disponibles, y la cena a menudo presentaba carne asada, vegetales al vapor y postres que variaban desde pudín de chocolate hasta pasteles de frutas de temporada. Como hombre que había comido pasto durante el cerco de Stalingrado, Otto comprendía que esta abundancia representaba algo mucho más significativo que simple comida. Era evidencia de una capacidad industrial y organizacional que hacía que la victoria alemana no solo fuera improbable, sino imposible. La tensión de escribir honestamente versus mantener la moral de la familia creaba una parálisis que dejaba a muchos prisioneros mirando las páginas en blanco durante horas. Finalmente, Hans comenzó con detalles seguros sobre su salud y bienestar, pero se encontró describiendo involuntariamente aspectos de la rutina diaria que revelaban el carácter inesperado de su cautiverio. Mencionó casualmente que estaba ganando peso, que dormía en una cama real con sábanas limpias, que tenía acceso a libros en una biblioteca improvisada que los estadounidenses habían establecido usando donaciones de civiles locales. Cada detalle era fáctico, pero en conjunto pintaba una imagen que contradijo todo lo que la propaganda alemana había enseñado sobre la crueldad estadounidense y la supuesta brutalidad controlada por los judíos hacia los prisioneros. Cuando describió las actividades recreativas de los domingos, como partidos de fútbol organizados por los propios guardias, proyecciones de películas en un teatro improvisado e incluso presentaciones musicales ocasionales de prisioneros con talento. Las palabras parecían surrealistas incluso mientras las escribía. ¿Cómo podría explicar que los soldados enemigos los trataban con más consideración que muchos oficiales alemanes que habían mostrado a sus propios hombres durante los últimos meses desesperados de la guerra? El proceso de censura por el que pasaban las cartas antes de enviarlas proporcionaba otra fuente de ansiedad y revelación. El teniente O'Connor revisaba personalmente cada carta, no solo buscando información sensible sobre el ejército, sino aparentemente genuinamente preocupado por mantener la moral entre las familias alemanas que ya estaban sufriendo en circunstancias difíciles. Hans había sido testigo de cómo el oficial editaba las referencias que podrían causar preocupación adicional, como descripciones de pérdida de peso durante el transporte, menciones de otros prisioneros que estaban luchando emocionalmente, o detalles sobre daños causados por bombardeos que habían observado durante su viaje por las ciudades americanas. Paradójicamente, esa censura parecía diseñada para proteger a las familias alemanas de preocupaciones innecesarias más que para reunir inteligencia o difundir propaganda. La consideración era perturbadora porque desafiaba las suposiciones sobre las motivaciones y los métodos del enemigo que habían mantenido la resistencia alemana. Si los estadounidenses eran capaces de tal atención hacia las familias de los hombres que habían intentado matar a los soldados estadounidenses, ¿qué sugería eso sobre otros aspectos del entendimiento alemán sobre este conflicto? Las cartas completadas, cuando finalmente fueron enviadas, llevaban un subtexto que ningún censor podía eliminar. Un tono de hombres que estaban confundidos y perturbados más que desafiantes o enfadados. El borrador final de Hans mencionaba brevemente que la comida aquí es adecuada y nos tratan de acuerdo con la ley internacional, pero la elección cuidadosa de palabras no podía disfrazar la asombrosa verdad que se filtraba a través de sus esfuerzos. La carta de Otto, de manera similar, se centraba en asegurar sobre su salud y condiciones, pero evitaba completamente cualquier descripción que pudiera revelar el verdadero nivel de comodidad que estaban experimentando. Otros prisioneros adoptaron estrategias similares, creando una conspiración colectiva de minimización que protegía tanto la moral de sus familias como su propia lealtad hacia Alemania. Pero en los momentos tranquilos entre comidas y actividades, cuando pensaban que nadie los observaba, muchos prisioneros podían ser vistos mirando pensativamente hacia el horizonte, procesando las implicaciones de una generosidad que estaba reformando su entendimiento no solo de América, sino de la naturaleza de la civilización misma. La disonancia cognitiva estaba convirtiéndose en insoportable. ¿Cómo podía una nación que se les había enseñado a despreciar demostrar más preocupación genuina por su bienestar que sus propios líderes habían mostrado durante los últimos meses de la resistencia alemana? En nuestras cartas cuidadosamente censuradas, intentábamos esconder no solo información militar, sino la vergonzosa verdad de que estábamos viviendo, mejor como prisioneros que nuestras, familias como ciudadanos libres, el descubrimiento de la biblioteca improvisada en el antiguo depósito de suministros del campo representó otro golpe devastador en las preconcepciones alemanas sobre la naturaleza de sus captores estadounidenses. Estantes de madera simples alineaban las paredes, cargados con cientos de libros donados por comunidades locales de Oklahoma, novelas en alemán, obras de filosofía, textos científicos e incluso algunos volúmenes de poesía que habían sobrevivido a las hogueras de libros en la propia Alemania.
El olor a papel envejecido y tinta se mezclaba con el aroma de cera de madera que los prisioneros aplicaban semanalmente a los estantes como parte de sus actividades de mantenimiento voluntario. Luz natural filtraba a través de ventanas altas, creando pasillos de claridad dorada donde partículas de polvo danzaban como pequeñas constelaciones, mientras prisioneros alemanes se movían silenciosamente entre las estanterías como figuras fantasmales en busca de algo que pudiera ayudarlos a entender su mundo transformado. El suave sonido de las páginas siendo pasadas se mezclaba ocasionalmente con suspiros profundos, de hombres que se enfrentaban a ideas que habían sido prohibidas o distorsionadas por la propaganda nazi durante años de adoctrinamiento sistemático. Hans pasó su primera hora en la biblioteca simplemente tocando los libros, incapaz de creer que prisioneros de guerra tuvieran acceso libre a tal tesoro intelectual. Sus manos, callosas por meses de trabajo manual y combate, manipulaban delicadamente volúmenes que incluían obras de Heinrich Heine, Thomas Mann y otros autores alemanes cuyos trabajos habían sido prohibidos o quemados por el régimen nazi. La ironía era cortante. En territorio enemigo tenía acceso a más literatura alemana auténtica de la que había experimentado en su propia patria durante los últimos 6 años. Un ejemplar particularmente bien conservado de La montaña mágica de Mann llamó su atención. Sus páginas amarillentas pero intactas, con anotaciones cuidadosas en los márgenes hechas por algún lector estadounidense anterior que había luchado por comprender las complejidades de la prosa alemana. Cuando abrió el libro y comenzó a leer, las palabras familiares en su lengua nativa adquirieron nuevos significados, como si la experiencia de leerlas en cautiverio estadounidense hubiera agregado capas de ironía y profundidad que nunca había percibido antes. La literatura parecía más real aquí, menos contaminada por la política y más conectada a la experiencia humana universal que trascendía las fronteras nacionales. Otto descubrió una sección dedicada a la historia militar, donde manuales de estrategia estadounidenses convivían con textos alemanes sobre tácticas y teoría de la guerra. El veterano examinó esos materiales con la mirada profesional de alguien que había vivido las realidades descritas académicamente en las páginas, pero se sorprendió por la sofisticación y profundidad de los análisis estadounidenses sobre la guerra. Textos sobre logística revelaron una comprensión sistemática de la importancia de las líneas de suministro que explicaba mucho sobre la capacidad estadounidense de mantener operaciones simultáneas en múltiples frentes de guerra. Manuales sobre liderazgo militar enfatizaban principios que contrastaban marcadamente con la adoctrinación brutalmente jerárquica que había caracterizado el entrenamiento militar alemán bajo el nazismo. Las anotaciones de cadetes estadounidenses en los márgenes revelaban una cultura militar que fomentaba el cuestionamiento intelectual y el pensamiento independiente, en lugar de la obediencia ciega que había sido exaltada como virtud suprema en la Wehrmacht. Otto se dio cuenta gradualmente de que estaba estudiando no solo tácticas militares, sino evidencias de una sociedad que producía soldados educados y pensadores, no solo seguidores fanáticos. El sargento Thompson ocasionalmente visitaba la biblioteca, no como supervisor sino como contribuyente, trayendo nuevos libros que las comunidades locales seguían donando, incluso sabiendo que estaban destinados a prisioneros alemanes. Su presencia creaba momentos de interacción incómodos pero reveladores, cuando los prisioneros intentaban expresar su gratitud en inglés roto por el acceso a materiales que nutrían sus mentes hambrientas de estimulación intelectual. Thompson respondía a esos agradecimientos con genuino placer, explicando en un alemán básico que él mismo había sido un ávido lector antes de la guerra y comprendía la importancia de los libros para mantener la salud mental durante el confinamiento. Estas conversaciones casuales revelaban aspectos de la cultura estadounidense que contradecían los estereotipos nazis sobre el materialismo estadounidense y la supuesta falta de sofisticación cultural. El hecho de que comunidades rurales de Oklahoma tuvieran bibliotecas suficientemente bien abastecidas para donar cientos de volúmenes a prisioneros enemigos sugería un nivel de educación y alfabetización que desafiaba las suposiciones alemanas sobre el desarrollo intelectual estadounidense. Cada donación de libros representaba un acto de generosidad que iba más allá de una simple provisión material para incluir el reconocimiento de las necesidades humanas e intelectuales de hombres que, técnicamente, eran enemigos. La biblioteca se convirtió en un espacio donde las conversaciones intelectuales surgían naturalmente entre prisioneros de diversos antecedentes educativos, creando una atmósfera de aprendizaje que contrastaba drásticamente con la propaganda adormecedora que había dominado sus experiencias durante los años de guerra. Las discusiones sobre filosofía, historia y literatura proporcionaban estimulación mental que muchos no habían experimentado desde los días universitarios, antes de que el servicio militar interrumpiera sus estudios.
Hans se encontró participando en debates sobre ética y moralidad con exprofesores, ingenieros y profesionales que se habían visto arrastrados al servicio militar, pero que aún mantenían su curiosidad intelectual. Estas conversaciones inevitablemente tocaban cuestiones sobre el deber, el patriotismo y la naturaleza de la civilización que eran directamente relevantes para sus circunstancias actuales. La disonancia cognitiva de leer a Goethe mientras estaban prisioneros de una nación que les habían enseñado a considerar culturalmente inferior creó un marco mental en el que el pensamiento crítico sobre la propaganda y las suposiciones se volvió no solo posible, sino inevitable. Los libros se convirtieron en catalizadores para cuestionar no solo las circunstancias inmediatas, sino las creencias fundamentales sobre la superioridad nacional, la teoría racial y las justificaciones de la guerra que habían sustentado la resistencia alemana hasta ese momento. Entre las páginas de libros prohibidos en nuestra propia patria, descubrimos que nuestros captores estadounidenses habían preservado más de la verdadera cultura alemana que nuestros propios líderes. El invierno de 1945 trajo consigo no solo temperaturas más bajas, sino también noticias fragmentadas que llegaban a través de conversaciones susurradas entre los guardias y ocasionales transmisiones de radio que los prisioneros lograban captar durante trabajos de mantenimiento cerca de las instalaciones administrativas. Hans observaba por la ventana del barracón cómo las primeras nieves cubrían el campo de Oklahoma, cada copo cayendo suavemente sobre un paisaje que se había vuelto extrañamente familiar e incluso cómodo, a pesar de las circunstancias de su presencia allí. El contraste con las últimas noticias que habían recibido de Alemania era brutal. Ciudades en ruinas, civiles muriendo de hambre, soldados alemanes siendo capturados en masa mientras las líneas de defensa colapsaban sistemáticamente ante el avance aliado. Sus propias condiciones de vida permanecían estables e incluso mejoraron ligeramente cuando se instalaron sistemas de calefacción. En los barracones y las raciones de invierno incluyeron sopas más espesas y bebidas calientes regulares. La ironía de la situación se había vuelto ineludible. Mientras la Alemania nazi moría en agonía, sus prisioneros en territorio estadounidense vivían con más dignidad y confort que la mayoría de los civiles alemanes que seguían técnicamente libres. Otto había dejado de intentar mantener su postura militar rígida durante las comidas, permitiéndose finalmente relajarse y disfrutar no solo de la calidad de la comida, sino también de las conversaciones que surgían naturalmente cuando los hombres no estaban constantemente preocupados por la siguiente comida o la supervivencia básica. Las discusiones en el comedor evolucionaron de quejas cautelosas y especulaciones sospechosas a debates genuinos sobre política, filosofía y el futuro que los esperaba después de la conclusión de la guerra. Muchos prisioneros comenzaron a expresar abiertamente sus dudas sobre la ideología nazi y los objetivos de guerra alemanes, creando una atmósfera en la que el pensamiento crítico sobre la propaganda y las suposiciones se volvió no solo aceptable sino alentado. Otto se encontró compartiendo historias sobre sus experiencias en el frente oriental que revelaban la brutalidad y la futilidad de las tácticas alemanas, contrastándolas con la eficiencia organizada y la relativa humanidad que caracterizaba la gestión estadounidense del campo de prisioneros. Su experiencia militar le otorgó credibilidad cuando analizaba una situación estratégica y concluía que la derrota alemana se había vuelto inevitable no por cobardía o traición, sino por malentendidos fundamentales sobre la capacidad industrial estadounidense y la resiliencia social. El teniente O'Connor comenzó a organizar clases informales de educación donde los prisioneros con formación profesional podían compartir conocimientos y habilidades con sus compañeros cautivos, creando un sentido de propósito y comunidad que trascendía sus jerarquías militares originales. Hans se ofreció para enseñar matemáticas básicas, descubriendo un talento para la explicación que había estado dormido durante sus años como infante. Estas responsabilidades de enseñanza proporcionaron beneficios psicológicos que iban más allá de simples actividades para pasar el tiempo. Restauraron un sentido de valor y contribución que la derrota militar había destruido temporalmente. Las clases también crearon oportunidades para discusiones sobre la reconstrucción posterior a la guerra, posibilidades de carrera y aspectos prácticos de regresar a la vida civil en una Alemania que inevitablemente sería muy diferente de la nación que habían dejado. La disposición de O'Connor para facilitar estas actividades demostró una comprensión de la psicología humana que impresionó incluso a los prisioneros escépticos que inicialmente habían supuesto que la generosidad estadounidense era simplemente una propaganda sofisticada diseñada para obtener información o cooperación. La aceptación gradual de la realidad de la derrota alemana coincidió con un creciente aprecio por los valores estadounidenses que se habían demostrado a través de interacciones diarias, más que a través de discursos o propaganda.
Hans se dio cuenta de que su comprensión de la democracia, los derechos individuales y el control civil sobre lo militar se había formado fundamentalmente al ser testigo de estos principios en acción, en lugar de a través de discusiones teóricas. El trato respetuoso del sargento Thompson hacia los prisioneros, la imparcialidad administrativa de O'Connor y la ausencia general de comportamientos vengativos entre el personal estadounidense proporcionaron lecciones prácticas sobre civilización que eran más convincentes que cualquier argumento político. La calidad de vida en el campo no solo era adecuada, en muchos aspectos superaba lo que los profesionales alemanes educados habían experimentado durante los últimos años del régimen nazi, cuando la escasez, el miedo y la desesperación creciente habían hecho que la vida civil normal fuera casi imposible. Esta realización obligó a hacer preguntas incómodas sobre la naturaleza de un gobierno, las responsabilidades del liderazgo hacia los ciudadanos y los verdaderos costos del nacionalismo militarista que había dominado la cultura política alemana mucho antes del ascenso de Hitler al poder. Cuando las noticias del suicidio de Hitler y la rendición incondicional de Alemania finalmente llegaron al campo a través de canales oficiales en mayo de 1945, la reacción entre los prisioneros fue predominantemente de alivio en lugar de duelo o ira. Hans se sentó en silencio durante el anuncio, procesando el final de una era que había definido toda su vida adulta, pero sintiéndose sorprendentemente preparado para lo que viniera después. Los meses de reflexión, lectura y exposición a valores alternativos habían creado un marco psicológico que hacía que la transición a la realidad posterior a la guerra pareciera manejable, en lugar de traumática. Muchos prisioneros expresaron en privado su intención de emigrar a Estados Unidos o a otros países aliados en lugar de regresar a una Alemania que necesitaría décadas para recuperarse de la devastación que el liderazgo nazi había traído sobre el pueblo alemán. La experiencia en el campo había revelado posibilidades para la sociedad humana que trascendían el nacionalismo y la ideología racial, ofreciendo la esperanza de que la reconstrucción pudiera crear algo mejor que lo que existió antes de la destrucción de la guerra. Mientras se preparaban para la eventual repatriación o reasentamiento, estos antiguos soldados alemanes llevaban consigo lecciones sobre civilización, humanidad y el poder de la generosidad que influirían en sus elecciones durante el largo proceso de construir un futuro pacífico a partir de las ruinas de su pasado militarista. Cuando la guerra finalmente terminó, nos dimos cuenta de que nuestra verdadera liberación había comenzado no el día de la rendición alemana, sino en la primera comida estadounidense que nos enseñó el verdadero significado de la civilización.